Mi suegra les regaló un iPhone 16 Pro Max a todos sus nietos, excepto a mi hija, porque no es de la familia. Con una sonrisa, le di 24 horas para que saliera de mi casa, donde vivía sin pagar alquiler. La verdadera familia no vive de la caridad, le dije. Son para la familia, cariño. Las palabras de mi suegra resonaron como cristales rotos mientras mi hija de 8 años miraba fijamente el iPhone 16 Pro Max que acababa de entregarles a los demás niños. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 personas en mi sala, en la casa que compré, viéndole excluir deliberadamente a mi hijita del regalo familiar más caro del año. ¿Por qué no hay uno para mí, abuela?, preguntó mi hija con esa inocencia desgarradora. Porque no eres de la familia, tesoro. Estos son solo para mis nietos de sangre. El sonido de mi hija subiendo corriendo las escaleras, sollozando, se mezclaba con las risas incómodas de los invitados. Cuando confronté a mi suegra, simplemente se encogió de hombros. Es mi dinero. Se lo daré a quien me plazca. Al día siguiente, mi esposa regresó de viaje. Su reacción me heló la sangre. Mamá solo está vieja. Seguro que no quiso hacerte daño. Estás exagerando, como siempre. Esa noche, todo cambió. Tienes 24 horas para elegir, le dije a mi esposa. O tu madre se va de mi casa o te vas con ella. La primera batalla llegó al amanecer. Mi esposa me encontró en la cocina preparando café con la calma de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. No puedes echarla a la calle así como así, gritó con esa voz aguda que usaba cuando perdía el control. Es mi madre, es mayor. Es mi casa, dije sin alzar la voz. La fecha límite no es negociable. ¿Y qué se supone que debe hacer? Vivir en la calle. Debería haberlo pensado antes de humillar a mi hija. El desaire fue deliberado. Hacia la niña que has criado desde que tenía 2 años. La niña que te llama mamá. Vi cómo su rostro se desmoronaba al ponerlo en perspectiva, pero el momento de vulnerabilidad duró solo unos segundos antes de que la lealtad familiar cerrara filas. Mi suegra, envalentonada por el apoyo de mi esposa, se atrincheró en la suite de invitados. Cuando bajé a recordarle que le quedaban 18 horas, me recibió con una sonrisa que me heló la sangre. No me voy a ninguna parte. Tengo derechos de inquilino. Su voz resumaba la confianza que solo la ignorancia legal puede dar. Y si intentas algo, llamaré a la policía por violencia doméstica. Mi esposa se convirtió en su sirvienta personal, llevándole comida y actuando como su escudo humano. Déjala en paz, me decía cada vez que me acercaba a esa parte de la casa. Ya está bastante estresada. Esa tarde, hice la llamada que lo cambiaría todo. Mi abogado confirmó lo que sospechaba. Un desalojo legal podía tardar meses. Mi consejo, me dijo, como profesional que cobra por minuto, es documentar cada respiración que da esa mujer en tu casa. Cada insulto, cada amenaza, cada vez que te escupe. En casos de desalojo hostil, quien tenga la mejor documentación gana. Esa noche, creé un archivo digital protegido con contraseña. Lo llamé Diario de Guerra, y empecé a registrarlo todo. Fecha, hora, descripción detallada. Cada portazo, cada insulto velado que murmuraba al pasar por la cocina, cada vez que mi hija bajaba llorando porque la abuela no me hablaba. El primer descubrimiento llegó al revisar los extractos bancarios. Mi esposa le había dado su tarjeta de débito. Los cargos eran obscenos. 340 pesos en Amazon por una cafetera de lujo enviada directamente a la suite. 180 pesos por productos coreanos para el cuidado de la piel. 95 pesos por suplementos vitamínicos premium. En serio, le enseñé el extracto a mi esposa. Le estás dando dinero después de lo que le hizo a nuestra hija. Sus gastos médicos. Respondió sin mirarme a los ojos. Es mayor, necesita cosas. Documenté cada transacción. Cada compra de lujo era una nueva línea en mi expediente, otra prueba de que no había humildad ni remordimiento. La escalada nuclear llegó una semana después. Una trabajadora social de los servicios de protección infantil llamó a mi puerta con una denuncia anónima,
Un entorno inestable y potencialmente peligroso para una menor debido a graves conflictos domésticos. Cuando le expliqué la situación con calma, presentando copias de mi diario inicial como prueba de un patrón de hostilidad y abuso emocional hacia mi hija, su expresión cambió por completo. La persona que hizo este informe, dijo antes de irse, proporcionó detalles muy específicos sobre su casa. Detalles que solo alguien que vive aquí sabría. Mi esposa se negó a creerlo cuando le enseñé el informe. Debió ser otra persona. Te lo estás inventando para ponerme en contra de mi madre. Sus ojos reflejan esa furia ciega que surge cuando la realidad choca con la negación. Esa noche, instalé cámaras de seguridad en todas las zonas comunes. Es una recomendación de la trabajadora social, les informé durante la cena para garantizar la transparencia en el hogar. Mi esposa no pudo oponerse. Mi suegra palideció. Presenté la notificación formal de desalojo al día siguiente. 30 días. El reloj oficial había empezado a correr. La casa se transformó en una zona de guerra fría. Mi esposa se sentó en el sofá de la sala, negándose a compartir la cama conmigo. Nuestra hija estaba atrapada en un silencio que parecía cortar el aire. Pero en ese caos, hice algo que me llenó de una sensación extraña. Le compré a mi hija en secreto el último iPhone 16 Pro Max. Se lo di en su habitación, con la caja envuelta en un sencillo papel de regalo. Esto es de papá, le dije, abrazándola mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. Pero manténlo en secreto por ahora, ¿de acuerdo? Para no causar más problemas. Era mi forma de protegerla en medio del caos, de recordarle que, pasara lo que pasara, ella era mi prioridad. Mientras veía las grabaciones cada noche, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de echar a mi suegra. Mi objetivo había cambiado. Quería salvar a mi esposa de su propia negación antes de que fuera demasiado tarde para los tres. El aviso oficial de desalojo llegó un martes por la mañana, entregado por un sheriff que parecía más incómodo que nosotros. 30 días. La guerra se había oficializado. Mi suegra recibió el documento con una sonrisa que me heló la sangre. 30 días para encontrar un buen abogado que te enseñe quién manda aquí, me dijo, agitando el papel como si fuera confeti. Las cámaras que instalé se convirtieron en mi salvación. La primera captura se produjo esa misma tarde. Estaba revisando las grabaciones cuando oí a mi suegra hablando con mi esposa en la cocina. En cuanto este idiota se quede sin dinero para abogados, se rendirá. Además, esta casa debería ser tuya por derecho. Eres mi hija, no él. Mi esposa murmuró algo inaudible, pero no la contradijo. Guardé el archivo inmediatamente. La segunda captura fue 2 días después. La grabé arañando accidentalmente el suelo de madera de la sala con una de sus pesadas maletas, arrastrándola con fuerza deliberada mientras me miraba fijamente. Cuando fingí no verla, sonrió y siguió haciéndolo. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté a mi esposa esa noche, señalando las marcas. Debió haber sido un accidente. Mamá tiene artritis y no puede cargar bien las cosas. Pero tenía el video. Cada movimiento deliberado, cada sonrisa maliciosa. La tercera captura fue la que lo cambió todo. La cámara del pasillo la grabó entrando a mi oficina cuando creía que no había nadie. La vi revisar mi escritorio, abrir cajones y finalmente tomar un par de gemelos de plata que habían pertenecido a mi padre y guardarlos en su bolso. Cuando le comenté a mi esposa que faltaban cosas, su respuesta confirmó lo perdida que estaba. Estoy seguro de que los puso en un lugar seguro para que no se perdieran con todo ese lío de abogados y papeles. Mi esposa se había pasado de la raya. Ya no era solo negación, era complicidad activa. Pero la gota que colmó el vaso llegó una semana después. Estaba trabajando desde casa cuando oí gritos en el jardín. Salí corriendo y encontré a mi hija llorando junto a la piscina, completamente empapada y con la ropa puesta. ¿Qué pasó?, le grité a mi suegra, que estaba de pie en el borde con los brazos cruzados. Se resbaló, dijo con esa sonrisa fría que también conocía. Estaba corriendo donde no debía. Mi hija temblaba en mis brazos. Papá, no me resbalé. La abuela me empujó porque le dije que ya no la quería. Los niños mienten todo el tiempo,
replicó mi suegra, sobre todo los que no han aprendido a respetar a sus mayores. Esa noche, mientras le secaba el pelo a mi hija, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Era hora de acabar con esta farsa. Esperé el momento perfecto. Le dije a mi esposa que quería tener una noche de tregua para hablar y arreglar las cosas como adultos. Pedí su comida favorita de ese restaurante tailandés que le encantaba. Puse velas en la mesa del comedor. Creé una atmósfera de falsa esperanza. Mi suegra había salido a caminar, probablemente para quejarse con algún vecino de lo mal que me encontraba. Teníamos la casa para nosotros solos. Mi esposa estaba sentada a la mesa con expresión cautelosa, como esperando una disculpa o una rendición. Tenía las manos entrelazadas, nerviosa pero esperanzada. Al principio no dije nada. Simplemente encendí la televisión del comedor y conecté mi portátil. ¿Qué haces?, preguntó. Quiero mostrarte algo, respondí con la calma que da tener todas las cartas en la mano. Empezó a reproducirse el primer video. Su madre le decía que la casa debía ser suya por derecho y que yo era un idiota si me rendiría. Vi que el rostro de mi esposa se tensaba. Esto debe estar fuera de contexto, murmuró, pero su voz ya no sonaba convencida. Espera, hay más. El segundo video mostró el sabotaje deliberado del piso, cada movimiento calculado, cada mirada desafiante a la cámara. Mi suegra sabía exactamente lo que hacía. No puede ser. Mi esposa empezó a negar con la cabeza, pero tenía la vista fija en la pantalla. El tercer video fue el golpe de gracia, el robo de los gemelos de mi padre. Claro, nítido, innegable. La vi abrir mi escritorio, buscar específicamente esos artículos y esconderlos en su bolso. Mi esposa se quedó en silencio, boquiabierta. Y esto, dije, reproduciendo el audio que mi abogado había obtenido legalmente, es la llamada a los servicios de protección infantil. La voz de mi suegra era inconfundible. Sí, quiero denunciar una situación peligrosa para un menor. El padrastro está creando un ambiente hostil y violento. El niño está en peligro. El castillo de naipes de mi esposa, construido sobre la negación, se derrumbó en un instante. Vi su rostro pasar por todas las etapas: conmoción, comprensión, dolor, ira. Rompió a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No lloraba por su madre ni por la situación. Lloraba por su propia ceguera, por el dolor que había permitido infligir a la hija que había criado como suya, por la traición de la que, sin saberlo, había sido cómplice. Dios mío, susurró. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude dejar que le hiciera esto a nuestra hija? En ese momento, oímos cerrarse la puerta. Mi suegra había regresado de su paseo, probablemente satisfecha tras envenenar a otro vecino en mi contra. Mi esposa se secó las lágrimas y se levantó de la mesa con una determinación que no había visto en años. Caminó hacia la suite de invitados con pasos que sonaban como martillazos. La seguí en silencio, permaneciendo en el pasillo. Esta era su batalla, una que debía ganar sola. Abrió la puerta sin llamar. Mi suegra estaba organizando sus compras del día. Había gastado más del dinero de mi esposa en productos de lujo que no necesitaba. Mamá, dijo mi esposa con una voz que nunca antes le había oído, fría como el acero. Empaca tus cosas. Ya te vas. Mi suegra se giró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Disculpa. No me voy a ningún lado. Este es mi hogar tanto como el tuyo. Vi los videos, mamá. Lo vi todo. La sonrisa desapareció del rostro de mi suegra como si le hubieran echado agua fría. Te vi robar. Te vi dañar la casa. A propósito. Te oí llamar a los servicios sociales para hacerle daño a un niño inocente. La voz de mi esposa temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Y te vi empujar a mi hija a la piscina. No tienes pruebas de nada de eso, balbuceó mi suegra, pero su arrogancia había desaparecido por completo. Mi esposa sacó su teléfono y le mostró uno de los videos. ¿No es esta la prueba? Por primera vez desde que la conozco, vi miedo real en los ojos de mi suegra.
El miedo de alguien que finalmente comprendía que sus acciones tenían consecuencias. Tienes 2 horas, continuó mi esposa. Llama a quien necesites. Busca un lugar donde quedarte, pero a las 9 de esta noche no quiero verte en esta casa. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Una madre no lastima a los hijos de su hija. Una madre no roba. Una madre no miente. Mi esposa dio un paso más. Hace mucho que no eres mi madre. Has sido un parásito. Mi suegra intentó un último ataque desesperado. Te está lavando el cerebro. Grabó esos videos para manipularte. No, respondió mi esposa con una calma aterradora. Instaló esas cámaras para proteger a nuestra familia de ti. Me quedé en un pasillo, observando el cambio de poder. No intervine. No había necesidad. Mi esposa había encontrado su voz, su fuerza, su límite. Y por primera vez en meses, vi un rayo de esperanza para nuestro matrimonio. La guerra estaba a punto de terminar, pero la victoria más importante ya se había conseguido. Mi esposa había abierto los ojos. Al día siguiente, presencié algo que nunca imaginé que vería. Mi esposa, con una calma glacial que desconocía, ayudaba a su madre a empacar. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio denso que parecía aplastar el aire de la habitación. Mi suegra hizo un último intento desesperado de manipulación. Se arrojó al dulce suelo, sollozando con una actuación que había perfeccionado durante décadas. Te ha puesto en mi contra, gritó, agarrando el dobladillo de los pantalones de mi esposa como una niña. Soy tu madre. No puedes hacerme esto. Mi esposa se detuvo y la miró. La frialdad de su voz me dio escalofríos. No, tú hiciste esto. Lastimaste a mi hija, empujaste a un niño a una piscina y robaste en mi propia casa. Se arrodilló a la altura de su madre. Se acabó. Por primera vez en mi vida, vi verdadero miedo en los ojos de mi suegra. La mujer que había dominado a mi esposa durante décadas se dio cuenta de que había perdido todo su poder en un instante. No tienes derecho, gritó, poniéndose de pie con una desesperación que nunca había mostrado. Esta casa debería ser mía. Soy de mi familia. Familia, mi esposa se enderezó, y por primera vez, vi a la mujer fuerte que se había escondido durante años tras su hija obediente. Una familia no presiona a los niños. Una familia no roba. Una familia no llama a los servicios sociales para lastimar a inocentes. La suegra intentó una última jugada. Te vas a arrepentir. No eres nada sin mí. Te crié, te lo di todo. Me condicionaste, me manipulaste, me enseñaste a priorizar tu comodidad sobre el bienestar de mi hija. A mi esposa se le quebró la voz, pero no por la debilidad de la liberación. Ya no 2 horas después, su hermana llegó a recogerla. La tensión en el ambiente era palpable cuando mi cuñada entró y vio las maletas. Me preguntó directamente qué había pasado. No tuve que responder. Mi esposa le entregó su teléfono con uno de los videos reproduciéndose. Vi cómo la cara de mi cuñada pasaba de la sorpresa al puro asco al ver a su madre robar de mi escritorio. Dios mío, mamá. ¿Qué más has hecho? Mi suegra intentó su última jugada. Sus videos falsos. Él los manipuló. Pero mi cuñada ya había visto suficiente. Coge tus cosas. Vamos. Mi suegra me miró con una mirada de puro odio. Esto no ha terminado. Voy a destruirte. Me acerqué a ella y, con la voz más tranquila que pude, le dije, ya lo intentaste y perdiste. Ahora vete. Creí que era el final. Me equivoqué. La guerra solo había cambiado los campos de batalla. A la mañana siguiente, mi esposa se despertó con su teléfono vibrando sin parar. Eran mensajes de texto y notificaciones de Facebook. Sus amigos, vecinos, primos lejanos. ¿Cómo pudiste echar a tu propia madre a la calle? Tu madre está desconsolada. Dice que su yerno te manipuló para que la odiaras. Vi la publicación de tu madre. ¡Qué horror! Estoy rezando por ella. Mi suegra había lanzado su bomba nuclear.
Había publicado una historia larga y conmovedora en su perfil de Facebook, una obra maestra de manipulación. Se presentaba como una mujer frágil y anciana, injustamente expulsada por un yerno controlador y una hija con el cerebro lavado. Habló de que solo quería unir a la familia y de lo mucho que le rompían el corazón. No mencionó el robo, la llamada a los servicios sociales ni el incidente de la piscina. Era la víctima perfecta. Observé a mi esposa leer la publicación. Su rostro era una máscara de furia y dolor. Por un instante, temí que la vieja duda volviera, pero entonces levantó la vista y me sostuvo la mirada con ojos de acero. Se acabó el tiempo de callar, dijo. No respondió a la publicación ni inició una guerra de comentarios. Hizo algo mucho más inteligente. Creó un grupo de WhatsApp con familiares importantes y envió un solo mensaje. Sé que muchos de ustedes han visto la publicación de mi madre. Antes que nada, les pido que la vean. Los hechos hablan por sí solos. Adjuntó los videos del robo, el sabotaje y el audio de la llamada a los servicios sociales. Luego, con una calma aterradora, publicó un solo comentario público debajo de la publicación de su madre. Mamá, me rompe el corazón que hayas decidido hacer esto público con una versión tan alejada de la realidad. La decisión que tomamos fue la más difícil de mi vida, y fue para proteger a mi hija. No voy a involucrarme en una guerra aquí. Nuestra familia cercana ya sabe toda la verdad. Fue un jaque mate. La publicación de la suegra quedó expuesta como lo que era, una mentira. En cuestión de horas, el tono del mensaje cambió. Los amigos que la habían atacado escribieron para disculparse. La familia, armada con pruebas irrefutables, se puso de nuestra parte. Poco después, nos dimos cuenta de que mi suegra había borrado su publicación, incapaz de soportar la humillación. Su última arma le había estallado en la cara. Ahora, estaba completamente sola. Esa noche, mi esposa hizo algo que me demostró que la sanación realmente había comenzado. Sacó una vieja caja de terciopelo del armario. Dentro había un montón de joyas, anillos, pulseras y un collar de perlas. ¿Qué es esto?, pregunté. Son las joyas que me regaló mi madre, dijo con voz firme. Cada pieza tenía una condición, un favor, una condición. Armaron regalos, sus grilletes. Al día siguiente, fuimos juntos a una casa de empeños. Vendimos todo. No queríamos quedarnos con nada que nos recordara a esa serpiente venenosa. Con el dinero, planeamos nuestras próximas vacaciones familiares. Esa tarde, nos sentamos con nuestra hija. ¿Recuerdas que siempre has querido ir al parque de diversiones de Orlando?, le preguntó mi esposa. Y recuerda cómo mi abuela siempre decía que era una pérdida de tiempo y dinero. Mi hija asintió, con una sombra de tristeza en los ojos. Bueno, continuó mi esposa, tomándole las manos, mi abuela se equivocaba. Tus sueños no son una pérdida de tiempo. Son lo más importante. Y nos vamos de vacaciones. ¿Qué te parece? Los ojos de mi hija se abrieron como platos, llenos de lágrimas de pura incredulidad y felicidad. La crueldad de la suegra, que no solo la había excluido, sino que también había menospreciado sus deseos, estaba siendo desmantelada y convertida en el combustible para cumplir esos mismos sueños. Esa noche, mientras mi hija dormía, mi esposa me miró y dijo, mi madre nos estaba robando la felicidad, poco a poco. Ahora es el momento de recuperar esa felicidad. Y por primera vez en años, mi casa se sintió como el hogar que siempre estuvo destinado a ser. Unos meses después, el eco de la guerra se había desvanecido. Convertimos la antigua suite de invitados, su antiguo nido de víboras, en el cine familiar. Las noches de gritos y tensión se convirtieron en maratones de cine con palomitas. Y la risa de nuestra hija era ahora el único sonido que llenaba ese pasillo. La verdadera conclusión llegó con una llamada. Era mi cuñada. Mi esposa se apartó para hablar, y cuando regresó, su rostro era una mezcla indescifrable de tristeza y alivio. Se sentó a mi lado en silencio un buen rato. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. Respiró hondo. Era mi hermana. Ya no lo soportaba. Las mentiras, la manipulación, intentar ponerla en contra de su propio marido.
Era el mismo patrón de siempre. Se detuvo y me miró. La habían internado. Mamá está en una residencia de ancianos. La noticia cayó sobre la habitación como una piedra. No hubo celebración ni alegría, solo el peso de una conclusión inevitable. Mi hermana y yo pagaremos la mitad, continuó mi esposa con la voz quebrada. Es el mejor lugar que pudieron encontrar, pero así es su vida ahora. La abracé fuerte. No la pusiste ahí, susurré. Ella misma construyó ese camino, ladrillo a ladrillo. Esa noche, mi esposa rompió las 3 cartas sin abrir que su madre le había enviado unos días antes, como cierre definitivo. Nuestra hija, libre de la sombra de la desaprobación, se ha convertido en una niña más segura, más ruidosa y más feliz. Una noche, mi esposa me tomó de las manos y me dijo algo que me quebró y me sanó a la vez. Mi familia son tú y ella. Nadie más. Perdóname por tardar tanto en verlo. Ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Fui demasiado duro o debería haber actuado antes? Edith, cumplimos nuestra promesa. Fuimos a Orlando el mes pasado. Ver a mi hija conocer a sus personajes favoritos, gritando de emoción en cada atracción, fue el momento en que supe que habíamos ganado.